El testimonio de Pablo. Hermanos y hermanas, para entender el testimonio de Pablo, se hace una pregunta. ¿Qué es el testimonio? Es la declaración de la verdad que hace Pablo de un hecho acontecido en su propia experiencia con nuestro Señor Jesús, de su conversión y su misión de la conversión de su pueblo y de los gentiles del dominio de Satanás a Dios por la fe en nuestro Señor Jesús para perdón de pecados. Y la Escritura dice, Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo obedece a la visión, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos capítulo 26, versículo 12 al 23. Ahora pues, la persona proceda con el arrepentimiento, que es reconocer que es un pecador, que cometió pecado y que toma la decisión de apartarse del pecado, que es a Satanás, para volver a Dios. Pues conviértanse a Dios, que es pasar de las tinieblas, que es de Satanás, a la luz, que es de Dios, para que por fe en Dios y por fe en nuestro Señor Jesús se perdone el pecado y tenga vida eterna y salvación. Y la Escritura dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. San Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Entonces, todo aquel que comete pecado tiene que proceder de inmediato, con el corazón humillado y apenado al arrepentimiento y a la confesión del pecado por fe y en oración ante Dios por medio de nuestro Señor Jesús para perdón de pecados y ser limpio de toda maldad. Y la Escritura dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantados, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos capítulo 51, versículo 17. Entonces, el pecado es para muerte, y el arrepentimiento y la confesión de pecados
es para salvación. Y la Escritura dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y también la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 San Juan capítulo 1 versículo 9. Entonces, la persona al convertirse y confesar su pecado por fe a Dios por intermedio de nuestro Señor Jesús, deja de ser prisionero del pecado. Al borrarse el pecado, obtiene la salvación que es por nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos capítulo 3 versículos 19 al 21. Entonces, la persona creer en Dios y creer en nuestro Señor Jesús, y también oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, para tener vida eterna y ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa para salvación. Y la Escritura dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5 versículo 24. Y también la Escritura dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14. Entonces, la persona practicar la verdad, que es cumplir la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, que está escrita en la Biblia, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es vida eterna. Y la Escritura dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. San Juan capítulo 6 versículos 68 y 69. Entonces, la persona permanecer en Dios, en el Señor Jesús y en la palabra de Dios, que es para salvación y vida eterna, y también para que todo lo que se pida a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por fe en la oración, sea hecho. Y la Escritura dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan capítulo 15 versículo 7. Por lo tanto, la persona obedecer la palabra de Dios, proceder al arrepentimiento, confesión del pecado y a la conversión a Dios, que es reconocer que es un pecador, decidido a apartarse del pecado, abandonar las tinieblas, que es pecado a Satanás, y llegar a la luz, que es a Dios, a la perfección, a efecto de perdón del pecado y salvación, por fe en Dios y por fe en nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. San Lucas capítulo 15, versículo 10. Sin embargo, la desobediencia a Dios es para perecer, porque la paga del pecado es la muerte para ir al infierno, porque el infierno existe, lugar de prisiones de oscuridad y de tormento con fuego sin escape. Y la Escritura lo dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados a juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4.
Y también la Escritura dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. San Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31.